El Evangelio de Lucas en el capítulo 1, hoy vamos a considerar a partir del verso 5 en adelante. Esta es una serie de Navidad y le hemos titulado La Navidad según el relato del evangelista Lucas. En nuestro estudio anterior vimos cómo Lucas se preparó diligentemente. Él investigó, utilizó todos los métodos posibles para consultar, para entrevistar, para hablar y para dejarnos en orden todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. De hecho, si hay un relato muy completo que presenta la humanidad de Cristo Jesús como el hombre perfecto, ese es el Evangelio de Lucas. Los 4 evangelios son importantes. Cada uno de ellos le da una perspectiva, una mirada diferente a la persona de Cristo Jesús. Mateo nos dice que Jesús es rey. Marcos nos dice que Jesús es siervo. Juan nos dice que Jesús es Dios. Pero Lucas nos dice que Jesús es hombre. Es el hombre perfecto. Y Lucas, con toda su capacidad de erudición, de investigación, nos deja un documento. Y les decía la semana pasada, todos nosotros vamos al médico y cuando el médico nos da un diagnóstico y cuando el médico nos da una receta, ¿qué hacemos con lo que el médico nos dice? ¿Le prestamos qué? Atención. Lucas también es ¿qué? Un médico. Y él nos escribe y nos enseña acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte algo. Lucas va a poner en perspectiva, o mejor dicho, en cumplimiento, lo que Dios dijo en el pasado. Porque Jesús, todo lo que Él hizo y todas las enseñanzas que Él dio, tienen base en el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios fue venir, enviar al Hijo y que el Hijo fuese el Salvador del mundo. Es por eso que Lucas dice que el Hijo del Hombre vino aquí a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, es lógico también entender y comprender que un acontecimiento tan grande como la venida de nuestro Señor Jesucristo fuese anunciada. Y es interesante que antes que nace nuestro Señor Jesucristo, antes de su nacimiento, Dios rompe el silencio porque por 400 años Dios no envió vocero, mensaje, ni ángel, ni profeta a la nación de Israel. Pero Dios va a romper el silencio y va a hacer 3 visitas, va a enviar 3 mensajeros o a 3 diferentes personas. Una va a ser Zacarías, que lo vamos a ver ahora, que es un sacerdote. El segundo va a ser a la propia María, la madre de Jesús, una muchachita virgen. Y en tercer lugar a José, el esposo de María. ¿Y por qué? Porque Dios tenía que anunciar que la hora había llegado. Es por eso que Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lucas, de estas 3 visitas, se va a concentrar en 2. En el profeta, en el sacerdote Zacarías, y vamos a ver hoy la visita del ángel al sacerdote Zacarías, y luego vamos a ver la visita del ángel a María. Y al mirar la visita del ángel a este sacerdote, ya un anciano, vamos a observar en primer lugar, abre tu Biblia por favor, vamos a mirar la visita del ángel al sacerdote Zacarías. Y lo primero que vamos a observar en el relato de Lucas, que Lucas nos sitúa en un contexto histórico. Y esto es importante, el marco histórico. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia, presta atención, la Biblia es un libro que puede ser demostrado por la historia, por la arqueología, la antropología y la sociología. Es un libro que puede evidenciarse los lugares, los personajes, los animales, los lugares geográficos son demostrables en la historia. No es un libro de fantasías con lugares que no existen. Y Lucas nos deja a nosotros
ver en su marco histórico el punto histórico, cuándo fue, el personaje de quién se habla y también cuál era el proceder que tenían estos personajes y algo muy importante, el problema que ellos tenían, el problema que ellos se enfrentaban. Mira conmigo en verso 5, en primer lugar, el punto histórico. ¿Estás con tu Biblia abierta? Lucas capítulo 1. Verso 5 dice lo siguiente: hubo los días de Herodes, rey de Judea, ¿qué cosa? Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lo primero que vemos acá es el punto histórico. Nos dice Lucas, nos presenta el personaje. ¿Quién estaba en autoridad y dónde? Herodes, y estaba en autoridad ¿dónde? En Judea. Este es Herodes el Grande. Es un hombre cruel, muy astuto, que reinó entre el año 37 y el cuarto antes de Cristo. Este es el punto histórico. Ahora el personaje o los personajes, verso 5. Lucas se va a centrar en dos personas. Un matrimonio, ya son mayores, ya son ancianos, pero Lucas nos va a decir que independientemente de la edad, uno puede seguir siendo fiel a Dios. Son santos de la antigua economía, del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación. Uno se llama, es un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías. Su nombre significa ¿qué cosa? Jehová recuerda. Presta atención, ¿Jehová qué hace? Recuerda. Era de la clase de Abías. Abías era una serie, el sacerdocio estaba ordenado en 20 turnos. Y eso fue lo que estableció David en 1 de Crónicas, capítulo 24, verso 10. Estaban ordenados por grupos para ministrar. Ahora, él estaba casado y su mujer era de las hijas ¿de quién? De Aarón. Es decir, que ella también pertenecía ¿a qué? Al sacerdocio. Era de una línea de sacerdocio. Ahora, esto es importante, es un principio escritural en las escrituras. No os unáis ¿con qué? Con yugo desigual. Descendían tanto él como ella de la línea sacerdotal. Zacarías y su esposa vivían en una región montañosa al sur de Jerusalén y eran importantes porque sus vidas estaban dedicadas ¿a qué? Al sacerdocio, al servicio del Señor. Ahora, es interesante, ¿cómo era la vida de ellos? Verso 6, ¿cómo era su proceder? Hemos visto el punto histórico, los personajes. Observa ahora el verso 6, el proceder de ellos, ¿cómo era? Ambos, es decir, que los dos eran ¿qué? Justos delante de Dios. Cuando la Biblia dice que son justos delante de Dios, no dice que nunca se equivocan. Lo que está diciendo es que tienen un corazón para Dios. Es decir, son personas devotas, son personas que aman a Dios y vivieron de acuerdo a esas creencias. Ahora es importante. Cuando alguien dice yo amo a Dios, también debe esforzarse ¿en qué? En obedecer a Dios, porque de lo contrario queda en sentimentalismo, en emociones. Mira el proceder de ellos, verso 6, ¿estás ahí? ¿Amén? No los escuché, ¿amén? Ambos eran justos, ¿qué? ¿Delante de quién? Ahora, déjame decirte algo. Podemos aparentar ser justos delante de los hombres. Y los hombres pueden llegar a una conclusión. Wow, es un hombre de convicción, es una mujer de convicción, pero puede ser un engaño. Porque la religión es aparentar. Y muchos aparentan ¿qué cosa? Lo que no son. Ambos eran justos delante de Dios y andaban ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas ¿de quién? Del Señor. En otras palabras, eran consecuentes con su vida. Lo que creían, se esforzaban ¿en qué? En vivirlo. Es decir, son una pareja digna ¿de qué? De imitar. Pero escúchame bien. A pesar de que podemos tener buenas actitudes, ser temerosos de Dios, vivir en obediencia a Dios, eso no nos exime de tener problemas en nuestras vidas. Porque a pesar de que son un matrimonio ya anciano, fieles, temerosos, de un andar correcto, íntegro, no estuvieron exentos ¿de qué?
problemas. ¿Cuál es el problema? Verso 7. ¿Qué dice Lucas? Pero no tenían hijos. Porque Elizabeth, ¿cómo era? Estéril. Y ambos, mira el detalle que nos dice. Y ambos eran ¿qué? Ya de edad avanzada. Es decir que ya era ¿qué cosa? Imposible. Déjame decirte algo. En la cultura hebrea, la esterilidad casi era considerado como un juicio de Dios. Es decir, que socialmente para los hebreos, un matrimonio que no tenía hijos, todos pensaban y se preguntaban, ¿por qué? Algo habrán hecho. Según el historiador, el comentarista William Buckley, dice que dentro de los judíos, si había algo que era para un rabino, algo prohibido, o algo mal visto dentro de la comunidad, era que él no estuviese casado, o que estuviese casado, no tener ¿qué? No tener hijos. Es decir, que era un estigma social. Hago mención de esto. Hay mujeres, o hombres también, en matrimonio, que por alguna razón, uno de ellos son ¿qué? Estériles y no tienen ¿qué? Hijos. Y suele ocurrir, especialmente en la mujer, que de alguna forma esa naturaleza maternal se vuelca en algo, ya sea en trabajos, responsabilidades o aún mascotas. Y les cuidan y les tratan como si fuesen ¿qué? Sus propios hijos. ¿Por qué? Porque hay, por así decir, una maternidad frustrada. Porque Dios diseñó a la mujer ¿para qué? Para ser madre. Y toda su genética está en eso. Pero por algunas circunstancias eso no es así. Pero eso no es pecado. No está mal. Aún más dentro del cristianismo. Cuando hay una pareja en completa libertad sin niños pequeños, pueden dedicarse mucho más efectivamente que al ministerio o al servicio. Vemos en primer lugar el marco histórico, hemos visto el punto, hemos visto los personajes, hemos visto el proceder, hemos visto que a pesar de eso había ¿qué? Algo en el corazón de ellos, ya están avanzados, ya era casi imposible tener ¿qué? Hijos, pero no te olvides de algo, que Dios es Dios de ¿qué? De lo imposible. Observa conmigo el verso 8 en adelante. Veamos ahora, ya no el marco histórico, considera conmigo el ministerio fiel de este hombre llamado Zacarías. En primer lugar, le va a tocar a él el encargo, el ministerio. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según qué cosa, el orden de su clase. En ese año, porque vamos a ver que en aquel tiempo había más de 20,000 sacerdotes. Como eran tantos, tenía que haber una especie de sorteo para que pudiese uno de ellos ministrar. Dice el verso 8 que él ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, es decir, le tocó el turno, ya que el verso 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ¿qué cosa? Ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, excepcionalmente, estos hombres se preparaban y algunos de ellos era la única vez en toda su vida que les tocaba, ¿qué cosa? Este gran privilegio, y se preparaban toda su vida para esa oportunidad. Y Zacarías va a creer en este encargo que que nació y vivió, ¿para qué? Para ese gran momento. Ya está anciano, ya los años han pasado, pero si bien es cierto, se ha preparado para eso y él cree, este es mi momento, este es por el cual la razón yo he nacido. Porque déjame decirte algo, todos nosotros nacemos para un algo, para algo especial. Tal vez es un momento
Zacarías creyó que este era su momento, pero déjame decirte algo, no lo era. Había un plan aún mayor para él, como creo que hay un plan para ti y para mí. Dios tiene un propósito para tu vida, para tu vida, para tu vida y para mi vida. Lo malo es que nunca llegamos a cumplir ese propósito porque ignoramos la voluntad de Dios. Pero el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá ¿qué cosa? Su propósito en mí. ¿Por qué el salmista lo dice? Porque él está comprometido ¿a qué? A buscarlo. En Efesios capítulo 2, verso 10, Dios dice que preparó buenas obras para que andemos en ellas. Pero usted decide si va a lograr ese momento o no, porque las oportunidades pasan y luego pasan. Observa conmigo, hemos visto aquí el encargo, verso 10. Esto producía expectación en el sacerdocio, porque era un momento importante, porque el sacerdote llevaba y quemaba un incienso, una ofrenda, una fragancia que cuando se elevaba, se quemaba esa ofrenda, aparte del olor grato, era un símbolo de que las oraciones, que el clamor del pueblo llegaba ante la presencia del Señor. Observa el verso 10, la expectación. Y toda la multitud del pueblo estaba ¿qué? Afuera, ¿qué estaba haciendo? Orando a la hora de ¿qué? Del incienso. ¿Por qué? Porque era un momento especial para los hebreos. Era un momento especial para las oraciones. Y cuando este sacerdote quemaba ese incienso y se levantaba esa ofrenda, ese humo perfumado, y el sacerdote salía hacia la congregación, elevaba sus brazos mirando a la nación de Israel y el pueblo ahí reunido en devoción, en oración, el sacerdote decía lo siguiente. Números capítulo 6, versos 24-25. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué más? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga, ¿qué? De ti misericordia. Esa era la oración sacerdotal. Y todo el pueblo en expectación estaba ahí esperando que esa ofrenda se levantase y que ese sacerdote viniese y entregase, ¿qué cosa? La bendición. Un detalle interesante. Lucas es uno de los evangelistas, o en su relato, que más enfatiza la importancia de la oración. La historia de la oración del juez injusto y la viuda enfatiza ¿qué cosa? La importancia de la oración. En otras palabras, el pueblo de Dios debe ser un pueblo que hace ¿qué? Oración. ¿Amén? No los escuché. El pueblo de Dios es un pueblo que debe hacer ¿qué? Oración. ¿Amén? ¿Asistes a los servicios de oración? Porque es importante orar por el pueblo, pero también orar ¿qué? Con el pueblo de Dios. Mano a mano. Interceder los unos por los otros. ¿La oración es importante? ¿La oración es importante? Amén. ¿Usted cree en la oración? Ore por el pueblo del Señor. Ore por sus necesidades. Hemos visto entonces el marco histórico, hemos visto el ministerio de este hombre, hemos visto en el ministerio de este hombre el encargo, la expectación que se producía. Observa el verso 11 al 17. ¿Qué va a ocurrir con este hombre en este lugar? En el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, estaba ahí el altar de incienso. Vamos a mirar ahora en la manifestación del ángel a Zacarías. Una experiencia increíble. En ese lugar, en el lugar santo, solamente estaba el sacerdote, nadie más. Recuerda que nadie podía entrar al lugar santísimo. Es un lugar solemne. Zacarías sabe que él está solo y que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad. El incienso, la oración, la intercesión por el pueblo del Señor. Y en ese lugar va a ocurrir algo que si usted hubiese estado ahí, tal vez se desploma de miedo. Dice el verso 11, y se le apareció ¿qué? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso.
¡Wow! Zacarías sabe que solo él va a estar ahí. Pero aquí vemos que él va a tener un mensajero. Observa el verso 12. ¿Qué ocurre con él? Lo que le ocurriría a usted. Si usted entra a su casa y sabe que está solo y de repente escucha ruido, ¿qué ocurre? Se asusta, miedo. Y el miedo paraliza. El miedo es una respuesta química en nuestro cuerpo que nos deja inmóvil. Se produce una sensación que no sabe si correr, gritar o qué hacer. Combinado con reacciones emocionales, puede ser un peligro. ¿Qué pasa con Zacarías? ¿Qué pasó con él? ¿Qué dice? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió, ¿qué cosa? Temor. Aunque era un hombre justo, esta es la reacción normal del hombre cuando un ángel se va a aparecer. Ellos saben, los hebreos saben, que si hay algo que a Dios no le gusta, Dios puede actuar enseguida en justicia y en juicio. Había ocurrido en el pasado, porque Dios es celoso ¿de qué? De su casa, de sus cosas. La santidad pertenece a la casa de Jehová. Mira, tercer lugar, él va a aparecer un mensajero, él va a experimentar miedo, pero observa conmigo que el mensajero, el ángel, le trae ¿qué cosa? Una revelación, una noticia. El mensaje expresado, verso 13. Y mira lo que vamos a ver acá. Cómo Dios considera, escúchame bien, la petición. ¿Cuál era la petición que estos hombres, esta pareja tenía? Tal vez fue una oración que por muchos años. Conozco un cantante chileno que le escribió En abril, se llama su canto. Se llama Alberto Plaza. Él escribió una canción con su matrimonio en aquel momento. No podían tener hijo y le llamó Milagro de Abril. Y vino la respuesta. Finalmente su esposa quedó embarazada 3 años después, en el mes de abril, paradójicamente, en este cantante. Estos no sabemos cuántos años tienen, pero esta debe haber sido la oración de ellos que durante toda su vida. ¿Usted tiene peticiones en su corazón? ¿Clamores en su corazón? A veces es la salvación de un hijo, de una hija, de un esposo, de un cónyuge. O tal vez es un anhelo diferente, especial. Dice el texto, verso 13, Dios considera la petición, pero el ángel le dijo, Zacarías, y mira, no temas, me encanta, porque tu oración ha sido, ¿qué? Oída. Amén, marca ahí. Porque Dios siempre contesta una oración. A veces es directa, a veces es demorada, a veces diferente y a veces denegada. Siempre la oración fiel de un creyente, Dios la oye y en su tiempo que la va a conceder. Amén, no los escuché, esto es convicción importante. Amén. Porque aún la palabra no está en mi lengua. Y aquí, oh Dios, ¿qué? Tú la sabes toda, pero a Él le interesa que su pueblo llegue ante Él en oración. Y entre paréntesis, la oración no es tanto decirle, mira Dios, esto es lo que necesito, sino que es enseñarnos a nosotros que necesitamos ¿de quién? De Dios. La oración contestada, sabemos por las Escrituras, que el que pide, ¿qué? Recibe, que el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hay una preciosa promesa de oración en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, ¿qué más? Y yo te... ¿No lo conocen? Es promesa del Señor. Pero Dios contesta la oración en su tiempo, en su voluntad y a su modo, en su tiempo. Dios considera la petición, observa conmigo, Dios concede la petición. Y déjame decirte algo. Yo no sé qué fe tienes tú en la oración, porque a veces no tenemos fe. Solo oramos porque hay que orar. Mira, y tu mujer, verso 13, y tu mujer, Elizabeth, ¿qué? Te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán ¿de qué? De su nacimiento. Vemos acá que la petición
Dios considera la petición, pero aquí vemos que Dios, ¿qué hace? Concede la petición. Mira, Dios comisiona a ese hijo, y acá está el momento clave. Dios los había preparado. Ya son ancianos, son mayores, pero Dios en su tiempo les había preparado a ellos, y únicamente a ellos, para que tuviesen en su vejez un hijo. Y en esa vejez recrearse y gozarse en ese hijo, porque sería de entre los nacidos de mujer el más grande. Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, con un ministerio único en esta tierra. Sería quien vendría a preparar, ¿qué cosa? El camino ¿a quién? Escúchame bien. Si tú lees Zacarías capítulo 3 y 4, el Elías, el que había de venir, que es Juan el Bautista, prepararía el camino ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que el término Jehová de los ejércitos es Jehová Sabaoth? El dueño de las huestes, el todopoderoso. Observa Dios cómo va a comisionar a este hijo. Verso 15, su preparación. ¿Cómo sería su preparación? Porque será grande delante de Dios, con poder. No bebería ¿qué? Vino ni sidra, pureza, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Preparación. ¿Ves el poder? ¿Ves la pureza? ¿Ves la preparación? ¿Cuál es el propósito de ese niño? Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, en otras palabras, la nación de Israel, ¿qué ocurre con ellos? Hará que muchos de la nación de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor Dios de ellos. ¿Quién es el Señor Dios de ellos? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo? ¿Se convirtieron? Sí. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Él es un profeta de fuego. Es el último de los profetas de esa clase, porque llamó a la nación de Israel al arrepentimiento. Y su mensaje no era suave. Cuando ve a los líderes religiosos venir a él, ¿qué le dice? ¿Generación de qué? De víboras. ¿Quién nos enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Nosotros no predicamos tan duro. Arrepentíos y convertidos. Hagan obras dignas de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a la raíz. Son palabras fuertes. Mira, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Dónde ministró Juan? Al ser hijo de sacerdotes, ¿dónde le tocaba servir? En el templo. ¿Pero dónde sirve al Señor? En el desierto, a orillas del río Jordán. Ahí predica. Él no sale como nosotros a buscar las multitudes a dónde están. Las multitudes venían a él. ¿Por qué? Porque aunque vestía estrafalariamente, era un vocero de Dios. Traía la voz de Dios. Y la nación de Israel quería ¿qué cosa? Oír la voz de Dios. ¿Sabes qué? Entre paréntesis, en el día de hoy, el pueblo de Dios no le interesa oír ¿qué? La voz de Dios. Hoy ya no queremos. Hoy las iglesias donde hay un hombre que predica fielmente la palabra de Dios, no es la iglesia numerosa. No es la iglesia que viene la gente. Porque ya no queremos ¿qué cosa? Oír. ¿Sabes qué queremos? Que nos entretengan. Pasar un buen tiempo. Mira el verso 17, el personaje. E irá delante de él. ¿Delante de quién? De Jehová, del Señor Dios de ellos, con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. ¿Quién no conoce al profeta Elías? ¿Cómo fue clasificado el profeta Elías? Como el profeta del fuego. Comenzó con fuego y terminó ¿con qué? Con fuego. ¿Recuerdas cuando hizo que descendiese qué cosa? Fuego del cielo, y fue arrebatado ¿en qué? En carros de fuego. Así fue. Y así vendría Juan el Bautista. Y así fue. Y así fue. Es por eso que estos padres tenían un tremendo privilegio. ¿Cuidar a quién? A uno de los voceros más grandes en esta tierra. En cuarto lugar, versos 18 al 19, la reacción de Zacarías.
Y a veces nosotros somos iguales. Hemos orado, le hemos pedido a Dios, tenemos una petición y cuando Dios contesta la petición casi no lo creemos. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo voy a asegurarme que Dios ha oído mi oración y me va a dar un hijo? ¡Hey! ¿A quién le había pedido Zacarías? ¿A quién le había pedido? A Dios. ¿Quién es el que contesta todas nuestras oraciones? Dios. ¿Y qué ocurre a veces que nos contesta y no nos damos cuenta? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Viejo y mi mujer es de ¿qué? Edad avanzada. Respondió lógicamente. Y por lógica tiene ¿qué? Razón. Pero dígame, ¿nuestro Dios es lógico? ¿Sus caminos son mis caminos? ¿Sus pensamientos son mis caminos? ¿Cómo es posible que los grandes muros de Jerusalén fuesen destruidos por 7 vueltas y una proclama de alabanza a Dios? Dígame, ¿dónde está la lógica ahí? Y a veces nos equivocamos. Escúcheme bien. Nos equivocamos. Porque caminamos por la lógica. Y no de acuerdo a qué. Mira, verso 19. Respondiendo el ángel le dijo. ¿Qué le dice el ángel? Yo soy Gabriel. En otras palabras, yo soy el mensajero de Dios. Que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. No importa lo que tú creas. No importa que digas que soy viejo, acabado. Dios oyó la oración y Él contesta la oración porque Él es soberano. ¿Y sabes qué le está diciendo? No importa lo que tú digas. Lo que importa es ¿qué cosa? Lo que Dios dice. Y cuidado con tu lógica. Cuidado con tu camino. Porque más temprano que tarde tendrás consecuencias. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces pedimos en oración y no creemos que Dios va a contestar. Observa conmigo ya terminando. Punto 5, verso 20. La mudez de Zacarías. Verso 20. Mira lo que ocurre con él. Y ahora quedarás ¿qué? Mudo. ¿Por qué? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Es decir, Dios lo puso ¿qué? En silencio. ¿Sabes que a veces Dios nos pone en silencio? Porque no hacemos lo que Él quiere. Y nos deja sentados, calladitos, mudos ahí. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. No hacemos lo que Él nos pide. A veces hacemos lo que yo creo que tengo que hacer. Y ahora quedarás mudo y no podrás ¿qué? Hablar hasta el día en que esto se haga. Mira, ¿por qué razón? Por cuanto, todos juntos, por cuanto no creísteis, ¿qué cosa? Mis palabras. En otras palabras, ser ¿qué? Incrédulo. Confía en Jehová. ¿Ah? ¿Ah? Confía en Jehová y Él hará. Amén. Y Él hará. Nosotros hacemos lo posible. Nada más. Dios hace ¿qué? Lo imposible. Pero ahora, a pesar de que tenía una oración por años, viene mudez, silencio sobre su vida. Terminemos versos 21 al 25. ¿Qué ocurre con la multitud? Todos están expectando ¿qué cosa? Que el profeta salga y declare ¿qué? Jehová te bendiga y te guarde. En otras palabras, están esperando ¿qué cosa? La bendición. ¿Pero qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Y el pueblo, dice el verso 21, estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Ya comenzaron a sospechar. Pero cuando salió, no les podía ¿qué? ¿Dónde está la bendición? Esperaban. Algunos dicen, pastor, ore por mí. Y no se van hasta que uno no ore por ellos.
Porque si no se ora por ellos, siente que les falta ¿qué? Algo. ¿Qué le faltó a esta nación? Que el que había presentado el incienso no les puede decir nada. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto ¿qué? Visión en el santuario. Y les hablaba por señal. Y permaneció mudo. Siembra y cosecha. Verso 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Ves cómo fue fiel a pesar de las limitaciones y de los problemas? Después de aquellos días concibió que su mujer Elizabeth. Es decir, Dios cumplió su promesa. Amén. Porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó quitar ¿qué cosa? Mi afrenta entre los hombres. ¿Ves que era un estigma, una vergüenza no tener hijos? Dios prepara el camino. Y esta pareja solamente nació para envejecer y en la última etapa de sus vidas poder cuidar, gestar, cuidar a quien sería uno de los más grandes hombres de Dios, el último de los profetas de su clase. Termino. Algunas lecciones importantes, solo para considerar. Primero, la importancia de padres que son ¿qué? Piadosos. Porque se les encargó la vida de Juan el Bautista. La importancia, en segundo lugar, de la plegaria, de la oración. La importancia del lugar donde Zacarías escuchó ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Dónde fue? En el templo. ¿Sabes qué? Muchas veces, y debiera decir así siempre, que usted viene a la iglesia, debe escuchar ¿qué cosa? La voz de Dios. Es independiente el vocero, porque todos somos diferentes. Todos los comunicadores, todos los predicadores somos ¿qué? Diferentes. Pero sobre la diferencia, usted debe estar atento a ¿qué cosa? A la voz de Dios. La importancia del lugar donde Zacarías escuchó la voz de Dios y la importancia de ¿qué? De creer a la palabra de Dios. Amén. Que el Señor añada su bendición. Solo una pregunta. ¿Le crees a la palabra? ¿Cómo le crees? ¿Cómo le crees? ¿Podemos confiar en el Señor? ¿Creemos en su palabra? ¿Creemos en sus promesas? El Señor nos dice, si le amamos, debemos ¿qué? Guardar. ¿En qué no estás obedeciendo al Señor? Que tú sabes que Dios te ha hablado, que tú sabes que Dios te está hablando, que tú sabes que tienes que cambiar o que tienes que obedecer. Porque es fácil justificarnos, racionalizar y no tomar la decisión acorde a qué? A la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es decir, no le podemos hacer el truco. No le podemos sacar ¿qué? La vuelta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces Dios nos pone en silencio. Porque hemos sido incrédulos. Zacarías servía ¿a quién? A Dios. Amaba a Dios. Estaba ministrando delante de Dios. Pero a pesar de eso, no le creyó a Dios. Y vino sobre su vida una consecuencia. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Porque tú eres bueno, nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que hoy están acá. Te pido que añadas tu bendición a lo que hoy hemos aprendido de esta visita tan especial, de este ángel al sacerdote.
Zacarías. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.